Todo comenzó con un silencio. Esa fue la primera señal. El teléfono no sonó a la hora exacta de siempre, las 10 de la mañana en punto, como había ocurrido religiosamente cada domingo durante los últimos 20 años. Mi abuela, Elena, era un reloj suizo de precisión cuando se trataba del ritual familiar. Aquel domingo, el silencio del aparato fue ensordecedor. Mi madre, Rosa, intentó restarle importancia con un debe de haberse quedado dormida, ya llamará, pero una arruga de preocupación se instaló entre sus cejas y no se marchó. La segunda llamada, una hora después, también fue al vacío. El tono sonó y sonó en el auricular, un canto fúnebre que se extendía hasta fundirse con el zumbido de la línea desierta. Para la tercera llamada, la voz de mi madre ya temblaba. «Algo no está bien», dijo, y esas 4 palabras cortaron el aire calmo del domingo familiar como un cuchillo. Mi tío Carlos, el pragmático, sugirió que quizás se había ido de paseo con alguna amiga. Pero todos lo sabíamos en el fondo, la abuela Elena no rompía su ritual. No sin avisar. No sin dejar un mensaje bordado con la precisión de quien sabe que su familia se inquieta. Fue mi padre quien tomó las llaves del coche. El trayecto hasta el pequeño apartamento de la abuela, ese nido acogedor de aromas a galletas de jengibre y mobiliario de otra época, se hizo eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Recuerdo la textura del asiento de cuero bajo mis dedos, fría y áspera, y el modo en que mi madre apretaba y desapretaba las manos sobre su regazo, sus nudillos blancos como la tiza. La puerta del apartamento estaba cerrada, pero no con llave. Ese fue el primer detalle surrealista, ominoso. Ella siempre echaba el cerrojo, siempre. «Abuela», gritó mi madre, su voz quebrándose en el eco del pasillo vacío. El silencio que nos recibió era denso, pesado, cargado de una quietud que no pertenecía a ese lugar siempre lleno de vida. La encontramos en su sillón favorito, el de terciopelo verde desgastado por el uso junto a la ventana por donde entraba el sol de la tarde. No parecía dormida. El sueño tiene un ritmo, un susurro de vida. Esto era diferente. Era una quietud absoluta, escultórica. Tenía sobre el regazo una manta de ganchillo a medio tejer, las agujas de metal cruzadas sobre el ovillo de lana color crema como un paréntesis en una frase inacabada. En la mesita auxiliar, una taza de té de porcelana fina, ya fría, con un pozo oscuro en el fondo. Y un libro de poesía de Neruda, abierto por una página cualquiera, descansando sobre el brazo del sillón. No hubo drama. No hubo grito desgarrador. Solo un quejido sordo, animal, que salió de lo más profundo de mi madre antes de que sus piernas cedieran. Mi padre la sostuvo. Yo me quedé paralizado en el umbral, mis ojos grabando cada detalle de esa escena imposible. La paz serena de su rostro, surcado por las sonrisas de 82 años, contrastando con el horror absoluto que congelaba la sangre en mis venas. Llegaron los vecinos, atraídos por la conmoción silenciosa. Llegó el médico de cabecera, un hombre mayor de gesto cansado, que confirmó con una lenta inclinación de cabeza lo que todos sabíamos ya. Fue pacífico, murmuró, un paro cardíaco en el sueño. No sufrió. Las palabras sonaban huecas, inservibles. ¿Cómo que no sufrió? Nosotros sí estábamos sufriendo. El mundo entero acababa de romperse en 1000 pedazos irreconciliables. Los días siguientes fueron un borrón de gestiones oscuras y dolor lacerante. La funeraria, el ataúd de madera clara que parecía demasiado pequeño para contener una vida tan grande, el papeleo interminable que convierte a una persona en un número de expediente. La casa se llenó de familiares de rostros compungidos, de platos de comida que nadie quería comer, de murmullos bajos y abrazos incómodos. El vacío que dejó era una presencia física, un hueco en el centro de la sala que absorbía toda la luz y todo el sonido. Era el final, el adiós definitivo a la matriarca, al corazón de nuestra familia, a la guardiana de todas nuestras historias. Pensamos que había cerrado el libro de su vida en la página más tranquila, dejándonos a nosotros, desconsolados, para aprender a leer un mundo sin su prólogo. El dolor era profundo, pero tenía una certeza extrañamente reconfortante, la de lo irreversible. O eso creíamos nosotros. La niebla gris del shock inicial comenzó a disiparse,
dejando al descubierto la cruda y práctica realidad de la muerte. La casa de mis padres, normalmente llena de luz y el bullicio familiar, se transformó en el cuartel general de una logística sombría. El aire olía a café recalentado y a flores que ya empezaban a agotar su perfume, un aroma dulzón y funerario que se pegaba a la ropa y a la garganta. Mi madre, Rosa, se convirtió en una generala de la pena, dirigiendo operaciones con una voz ronca y unos ojos permanentemente enrojecidos. Moverse y hacer cosas era su manera de no desmoronarse. Cada decisión, por pequeña que fuera, era una batalla contra el dolor. ¿El ataúd de madera de cerezo o el de roble?, preguntaba mi tío Carlos, mostrando folletos con texturas y acabados que parecían sacados de un catálogo de muebles, no de un ritual de despedida. La elección se sentía grotesca, como elegir la cortina para una ventana que se va a sellar para siempre. Mi padre y yo nos encargamos de la tarea más dolorosa: elegir la ropa. Subir a la habitación de la abuela fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Su perfume, una mezcla de talco y jazmín, aún flotaba en el ambiente, atacándome con una nostalgia feroz. Abrimos su armario. Allí colgaban sus vestidos sencillos de algodón, sus jerseys de punto, sus faldas plisadas. Todo estaba impecable, ordenado con el cuidado meticuloso que ella siempre tuvo. Elegimos un traje sencillo, color marfil, que a ella le gustaba ponerse para las ocasiones especiales. Al doblarlo sobre la cama, sentí que estaba traicionando su memoria, convirtiendo su elegancia natural en un disfraz para la eternidad. Las llamadas telefónicas fueron un suplicio repetitivo. Cada vez que tenía que decir "ha fallecido la abuela Elena", las palabras me quemaban la lengua. Del otro lado de la línea, el shock, los llantos, las preguntas inútiles. Y luego, los detalles prácticos: el funeral es el jueves a las 5. Sí, en la capilla del cementerio. No, por favor, no manden flores, donad a su asociación benéfica favorita. Era su deseo. Hasta en la muerte, ella pensaba en los demás. La corona de flores que finalmente elegimos era blanca y simple, de claveles y liliums. Llegó el día antes del funeral, un monstruo frío y perfumado que se instaló en el salón, dominando la estancia con su presencia silenciosa y opresiva. Era la prueba tangible, floral y decadente, de que todo era real. La víspera del funeral, la familia se reunió para la cena. Fue una comida silenciosa, rota solo por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos y algún suspiro profundo. Mi prima Laura, la más sentimental, rompió a llorar de repente. «No puedo creer que vayamos a verla mañana, allí», dijo, y no hizo falta que especificara que era allí. Todos lo sabíamos. La imagen del ataúd cerrado, esperándonos en la capilla, era una losa que ya pesaba sobre nuestros hombros. Esa noche, nadie durmió bien. Los preparativos estaban hechos. El escenario para el último adiós estaba montado con una precisión dolorosa. Todo estaba listo para entregar su cuerpo a la tierra y guardar su recuerdo en un rincón sagrado de nuestra memoria. O al menos, eso pensábamos nosotros. No teníamos ni la más remota idea de que los preparativos no eran para un adiós, sino para la recepción de un secreto que llevaba décadas esperando su momento para salir a la luz, rompiendo para siempre el cascarón de nuestra pena. La mañana del funeral amaneció con un cielo plomizo y bajo, como si el propio firmamento se hubiera vestido de etiqueta para la ocasión. Un aire frío y quieto envolvía todo, anulando incluso los sonidos cotidianos del vecindario. Era un silencio respetuoso y opresivo a partes iguales. La capilla del cementerio era un edificio pequeño de piedra arenisca, con vitrales que filtraban una luz tenue y coloreada, pintando los bancos de madera oscura con manchas de azul, rojo y oro. El aire en su interior olía a cera de velas, a flores marchitas y a tierra húmeda, un olor ancestral y funerario que se te metía en los pulmones y pesaba. Nos colocamos en la primera fila, un grupo compacto de negro y lágrimas reprimidas. Yo estaba entre mi madre, que se aferraba a mi brazo como si fuera un salvavidas, y mi tío Carlos, que se mantenía rígido y formal, con la mirada fija en el frente, evitando el contacto visual con cualquiera. El resto de la familia y los amigos llenaban las filas detrás de nosotros. Susurros bajos, el roce de la ropa,
algún sollozo ahogado que era inmediatamente apagado por un pañuelo, creaban una sinfonía de dolor discretísima. Allí delante, descansando sobre unos soportes de latón, estaba el ataúd de madera de cerezo que habíamos elegido con tanto dolor. Cerrado. Ese fue el detalle más desgarrador. Saber que ella estaba allí dentro, pero no poder ver su rostro una última vez, no poder ajustarle un mechón de pelo o arreglar el pliegue de su vestido. El ataúd cerrado era la afirmación final, el punto y aparte irrevocable. Un jarrón con unos lirios blancos, sus flores favoritas, descansaba sobre la tapa, temblando levemente cada vez que alguien pasaba. El sacerdote, un hombre anciano y de voz suave que había conocido a la abuela, habló de una vida bien vivida, de amor familiar, de fe inquebrantable. Sus palabras eran amables, genéricas, diseñadas para consolar sin tocar las particularidades del dolor único que cada uno guardábamos. Mientras hablaba, mis ojos recorrieron la capilla. Vi las fotografías que habíamos colocado en un panel cerca del altar. La abuela joven, sonriente, con el abuelo que se fue hacía tanto. La abuela con mi madre de niña en brazos. La abuela horneando en la cocina de la casa antigua, con el delantal manchado de harina. Cada imagen era una puñalada de nostalgia, un recordatorio de que esos momentos solo vivirían ya en el papel fotosensible y en nuestra memoria. La música que sonó, una vieja canción de amor que a ella le encantaba, fue lo que quebró a la mayoría. Mi madre finalmente se derrumbó, hundiendo el rostro en mi hombro, su cuerpo sacudido por unos sollozos silenciosos y convulsivos. Yo mismo sentí las lágrimas resbalando por mis mejillas, calientes e imparable. Miré a mi alrededor y vi un mar de pañuelos blancos, de rostros contraídos por la pena, de manos que se buscaban y se apretaban para no sentirse tan solas en aquel vacío. Era el clímax del dolor. El momento de mayor intensidad de la pena, donde la ausencia se hace tan palpable que parece que vas a poder tocarla. Todos estábamos inmersos en esa burbuja de tristeza colectiva, diciendo adiós en silencio, cada uno a su manera, a la mujer que había sido el pilar de nuestra familia. El ambiente era tan denso, tan cargado de emoción, que casi se podía saborear la sal de las lágrimas en el aire. Estábamos en el abismo de nuestra pena, absolutamente convencidos de que este era el final del camino. El momento más oscuro y definitivo. Nada en aquel espacio de recogimiento y dolor, nada en aquellos corazones quebrantados, presagiaba lo que estaba a punto de ocurrir. La revelación que aguardaba tras la puerta de la capilla no era un consuelo, sino un terremoto que iba a resquebrajar los mismos cimientos de nuestra realidad y de nuestro luto. El sacerdote había pronunciado las últimas palabras de consuelo. Un amén colectivo, débil y quebrado, se elevó hacia el techo abovedado de la capilla. Se hizo un silencio pesado, roto solo por el sonido de las lágrimas que caían sobre la madera del banco o sobre las mangas de los trajes negros. Era el momento de la despedida final, el instante en el que la realidad se sellaría para siempre. Mi padre y mi tío Carlos se pusieron de pie, con movimientos lentos y pesados, para acercarse al ataúd y realizar el último y simbólico gesto de colocar una rosa blanca sobre la tapa. Fue en ese preciso instante, cuando toda la concentración del dolor estaba focalizada en ese trozo de cerezo pulido, que la gran puerta de roble de la capilla se abrió de par en par. Un haz de luz gris y fría del exterior se proyectó en el pasillo central, iluminando el polvo que danzaba en el aire como si fuera un espectáculo macabro. Todos, al unísono, volvimos la cabeza, molestos por la interrupción, por la grosería de llegar tan tarde a un acto tan íntimo. La figura que se recortó en el marco de la puela era alta y delgada, envuelta en un abrigo largo y oscuro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en la penumbra. Por un momento, no hubo reconocimiento, solo confusión. ¿Quién era ese intruso? Pero entonces, la figura avanzó. Sus pasos, firmes y seguros, resonaron en el silencio sepulcral de la capilla, ecoando contra las paredes de piedra. Llegó a la altura de la primera fila, justo donde la luz de un vitral caía directamente sobre ella. Y entonces, se detuvo. Con un gesto tranquilo y deliberado, alzó sus manos y se quitó el sombrero. El mundo se detuvo. No hubo gritos. No los hubo porque el aire había sido arrancado de todos los pulmones en el mismo instante.
No hubo exclamaciones porque la garganta humana no está diseñada para articular lo imposible. Bajo el sombrero, no había un rostro extraño. Era un rostro que conocíamos mejor que ningún otro. Un rostro surcado por las mismas arrugas que habíamos besado tantas veces, con esos ojos claros y llenos de vida que ahora nos miraban con una mezcla de tristeza y una determinación férrea. Era la abuela Elena. No era un fantasma. No era una alucinación colectiva. Era ella, de carne y hueso, viva, palpable, respirando. El impacto fue físico. Mi madre, que estaba de pie junto a mí, dejó escapar un sonido gutural, entre un jadeo y un quejido, y se desplomó hacia atrás, salvada de caer solo porque yo, con mis reflejos entumecidos por el shock, logré agarrarla. Su peso era inerte, había perdido el conocimiento. Mi tío Carlos se llevó ambas manos al pecho, con los ojos desencajados, y retrocedió tambaleándose como si le hubieran asestado un golpe. Dios mío, fue lo único que logró balbucear, una y otra vez, como un mantra de locura. Dios mío. El resto de la capilla estalló en un caos de murmullos ahogados, de gente poniéndose de pie, de sillas que chirriaban contra el suelo de piedra. La gente se frotaba los ojos, se santiguaba, se miraban entre ellos buscando una confirmación de que no estaban soñando. Y en el centro del huracán de incredulidad y conmoción, ella permanecía de pie, serena, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero con la mirada clara y fija en nosotros. En su familia. No parecía una resucitada. Parecía ella misma, tal y como la recordábamos, tal y como la habíamos llorado. La mujer a la que estábamos enterrando estaba de pie, viva, en su propio funeral. El ataúd, con su ropa elegida con tanto dolor, estaba vacío. La corona de flores, el sacerdote, las lágrimas, todo había sido para nada, o para algo que aún no podíamos comprender. El silencio que siguió al shock inicial fue aún más aterrador que el grito que no llegó a producirse. Era el silencio del mundo derrumbándose, de las certezas hechas añicos, de la realidad resquebrajada en mil pedazos. Y en medio de ese silencio, solo se escuchaba el suave y constante latido de la vida de la abuela Elena, que había vuelto del mundo de los muertos para contarnos por qué. El silencio que siguió a la revelación fue denso, pesado, como una losa de plomo que aplastaba cualquier intento de racionalidad. No era un silencio de paz, sino el vacío absoluto que deja una explosión, donde el sonido ha sido tan monumental que los tímpanos solo registran un zumbido agudo y la mente se niega a procesar lo que acaban de captar los ojos. Durante unos segundos que se sintieron como horas, nadie se movió. La escena era surrealista, congelada en el tiempo. Mi madre, semi-inconsciente y pálida como la cera, sostenida entre mis brazos que temblaban sin control. Mi tío Carlos, con la boca abierta en un grito mudo, las manos aferradas al respaldo del banco anterior como si fuera lo único real en un mundo que se desvanecía. Detrás de nosotros, el murmullo de la congregación era un oleaje de confusión, un coro de susurros entrecortados y jadeos ahogados. Algunas personas se habían puesto de pie, otras se agarraban a los bancos, varias señoras mayores se abanicaban con fuerza, sus rostros congestionados por una mezcla de terror y asombro. La abuela Elena permanecía en el centro del pasillo, inmóvil. No avanzaba, no retrocedía. Sus lágrimas silenciosas eran el único movimiento perceptible, surcando las arrugas que conocíamos tan bien. No sonreía. Su expresión era de una pena profunda y una determinación inquebrantable. Sostenía nuestro azoramiento con una calma sobrehumana, como si hubiera tenido décadas para prepararse para este momento. Fue el sacerdote anciano quien rompió el hechizo primero. Con una mano temblorosa se apoyó en el altar, haciendo la señal de la cruz de manera mecánica, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Elena, ¿es realmente usted?» «Un milagro del Señor», murmuró, su voz cascada era apenas un hilo de sonido, pero en el silencio glacial de la capilla, se escuchó como un trueno. Sus palabras parecieron devolverle el movimiento al mundo. Mi padre, que había estado paralizado como una estatua, dio un paso hacia adelante. Su rostro era un campo de batalla de emociones, la alegría salvaje de ver viva a su madre luchando contra el horror de la situación,
la confusión absoluta y un atisbo de ira. «Mamá», dijo, y su voz, áspera por el llanto reprimido y la incredulidad, se quebró. «¿Cómo es esto posible? Te vimos. Estabas». No pudo terminar la frase. La palabra muerta se atascó en su garganta, imposible de pronunciar ante la evidencia viviente que tenía delante. La abuela, por fin, habló. Su voz era la misma. Ese tono sereno, un poco ronco, que nos había arrullado en 1000 historias. Pero ahora tenía un deje de una tristeza infinita. «Lo siento», dijo, y las dos palabras cayeron como piedras en un estanque, generando ondas de aún más perplejidad. «Lo siento por este dolor. Nunca quise esto. Pero no estoy muerta». Una de mis tías, la hermana menor de la abuela, dio un grito agudo y se desmayó, desplomándose en el regazo de su marido, que la sujetó con gesto aturdido. El caos estalló entonces por completo. La gente empezó a hablar todos a la vez. Las preguntas volaban como proyectiles en la capilla. «Pero si el médico certificó el deceso». «Estuve en el velatorio. Era ella». «¿Es un truco? Una gemela que no conocíamos». «Dios mío, es un fantasma». La conmoción era tan palpable que se podía sentir en el aire, una energía eléctrica y desquiciada. La gente ya no sabía si llorar de alegría, de rabia o de miedo. La línea entre la realidad y la pesadilla se había borrado por completo. El funeral ya no era un funeral. Se había convertido en algo para lo que no existía un nombre, un territorio inexplorado del dolor y la confusión donde la persona a la que llorábamos era la única que parecía tener un mapa. Y en sus ojos, detrás de las lágrimas, se vislumbraba el secreto monumental que había hecho falta toda una vida, y una muerte, para poder revelar. El caos en la capilla era palpable, un enjambre de emociones contradictorias que zumbaba en el aire frío. La abuela Elena permaneció imperturbable en el centro del pasillo, como un faro de calma en medio de un mar de confusión desatada. Con un suspiro profundo que pareció cargar con el peso de décadas, alzó las manos en un gesto sereno, pidiendo silencio. No era un gesto suplicante, sino de autoridad. La misma autoridad tranquila con la que calmaba las riñas familiares en las cenas de Navidad. «Por favor», dijo su voz, firme a pesar del temblor emocional que delataban sus lágrimas. «Déjenme explicarles. Se lo debo». El murmullo cesó de golpe. Todos contuvieron la respiración, hipnotizados. Era como si el mundo entero se hubiera inclinado para escuchar un secreto guardado durante una vida. Ella respiró hondo, mirando a cada rostro familiar, deteniéndose en los de sus hijos, en el de mi madre, que ahora me miraba a mí con unos ojos desesperados buscando alguna lógica, alguna respuesta que yo no podía dar. «Mi nombre no es Elena Pérez», comenzó, y la declaración fue tan simple y tan devastadora como un terremoto. «Ese nombre, esa vida, fue la que elegí cuando tuve que huir». Una ola de susurros recorrió la capilla, pero un nuevo gesto de su mano los acalló. «Mi nombre real es Alina Menshikov. Nací en San Petersburgo, cuando aún era Leningrado, en 1940. Las palabras sonaban a novela de espionaje, imposibles de reconciliar con la mujer que nos enseñó a hacer galletas de mantequilla. Mi familia era de una posición incómoda para el régimen. Mi padre era un disidente, un hombre que creía en la libertad en un lugar donde esa palabra podía costarte la vida. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en un pasado lejano y doloroso. Cuando tenía 22 años, las cosas se pusieron muy mal. Mi padre fue arrestado. Supe que yo sería la siguiente, que mi destino sería una celda en el Gulag o algo peor. Una noche, con la ayuda de contactos de mi padre, crucé la frontera a Finlandia escondida en un camión de carga, con poco más que la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa con documentos falsos. El viaje fue largo. Aterricé finalmente en Argentina con una nueva identidad. Elena Pérez, una viuda española que huía de la posguerra. Era una identidad que ya existía, creada para mí. Aprendí el español hasta que soñaba en él. Enterré a Alina en lo más profundo de mi ser. Enterré mi idioma, mis recuerdos, mi dolor. Todo por sobrevivir. Miró a mi madre, a mis tíos,
con una pena infinita. Conocí a su padre, Ramón, aquí. Él era mi roca, mi ancla en este nuevo mundo. Le conté la verdad, solo a él. Juro que se lo quise contar todo 1000 veces. Pero el miedo es un hueso que se te incrusta en el alma y nunca termina de salir. Temía que si alguien más lo sabía, pondría en peligro todo lo que habíamos construido. Temía que el pasado, como un fantasma, viniera a reclamarme. El otro día, el ataque al corazón. Continuó, y aquí su voz se quebró levemente. Fue una llamada. De Rusia. Un historiador que investigaba los archivos de la KGB. Encontró el nombre de mi padre. Y el mío. Los archivos están abiertos ahora. El mundo ha cambiado. Pero para mí, fue como si una bomba hubiera explotado en mi vida tranquila. El pánico me cegó. No pensé. Solo actué por instinto, el mismo instinto que me salvó la vida hace 60 años. Simulé mi muerte. Fue cobarde, lo sé, pero necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para procesar, para contactar a través de canales seguros y averiguar qué sabían, qué riesgo real había. Necesitaba protegerlos a ustedes, incluso de mí misma. El médico era un viejo amigo de su padre, me debía un favor. Él certificó lo que tenía que certificar. Yo me escondí, esperando el momento de irme para siempre, para que ustedes pudieran seguir con sus vidas, a salvo. Pero hoy, al verlos a todos aquí, al ver este dolor que yo misma causé, las lágrimas le corrían libremente ahora. Me di cuenta de que no podía hacerlo. No podía irme sin pedirles perdón, sin darles la verdad que se merecían, por dura que fuera. Prefiero enfrentar cualquier peligro del pasado que vivir un día más con el dolor de haberles roto el corazón así. El silencio que siguió fue absoluto. Ya no era el silencio del shock, sino el de la absorción de una verdad tan monumental que reescribía por completo la historia de nuestra familia. La abuela que creímos conocer nunca había existido. En su lugar, estaba Alina, una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había cargado con un secreto tan pesado que había preferido fingir su propia muerte antes que arriesgarse a lastimar a los que amaba. El ataúd, las flores, las lágrimas, todo adquirió un nuevo y terrible significado. No estábamos enterrando a la abuela Elena. Estábamos de luto por una identidad, por una vida que había sido una obra maestra de supervivencia y amor. Y la mujer de pie frente a nosotros, con su verdad al descubierto, era tanto una extraña como la persona que más habíamos amado en el mundo. La confesión de la abuela, de Alina Asterisco, flotó en el aire de la capilla como una niebla espesa, impregnando cada rincón, cada mente, cada corazón. El impacto inicial de incredulidad comenzó a ceder, reemplazado por un lento y doloroso proceso de reescritura. No era solo que nuestra abuela estuviera viva. Era que la mujer que conocíamos era un personaje, una obra de arte meticulosamente construida para sobrevivir. Cada recuerdo, cada anécdota familiar, cada tradición que creíamos arraigada en nuestra esencia, fue repentinamente puesto bajo una nueva luz, examinado con la lupa de esta verdad monumental. Las recetas, murmuró mi tía Clara, de repente, su voz temblorosa rompiendo el silencio. El borcht que hacía a veces en invierno, el que decía que era una receta de una amiga polaca. No terminó la frase. No hacía falta. No era de una amiga. Era de su madre. Era un vestigio de Alina que se le había escapado a Elena. Mi padre, aún pálido pero con una lucidez dolorosa en los ojos, habló por primera vez, su voz ronca por la emoción. El modo en que siempre se ponía nerviosa con la policía, con los papeles, siempre pensé que era por la burocracia de cuando llegó de España. Ahora tenía sentido. Era el miedo visceral de quien ha vivido bajo un régimen opresor, el pánico atávico a la autoridad que podría descubrir su secreto. Hasta los pequeños detalles de su personalidad adquirieron un nuevo significado. Su frugalidad extrema, su horror a desperdiciar cualquier cosa, incluso la comida más insignificante. No era solo ser de otra época. Era el reflejo de alguien que había conocido la verdadera escasez, el hambre real, no la de posguerra española, sino la de la Leningrado de su juventud.
Su amor obsesivo por aprender idiomas, por leer vorazmente sobre historia y política, no era solo una curiosidad intelectual. Era la necesidad de entender el mundo que la había expulsado, de encontrar un lugar en él. Y luego estaba el secreto de mi abuelo, Ramón. El cómplice silencioso. El hombre que conocimos como un comerciante sencillo y jovial había guardado el secreto más grande imaginable. Su amor por ella había sido tan profundo, tan inquebrantable, que había cargado con esa verdad sola durante toda su vida, protegiéndola a ella y protegiéndonos a nosotros de una realidad que podría habernos destruido o puesto en peligro. La imagen de mi abuelo se agrandó y se complicó en ese instante. Ya no era solo el abuelo que nos llevaba a pescar. Era un hombre de una fortaleza moral y una lealtad sobrehumanas. El relato de su huida, de la noche en el camión, de la travesía hasta Argentina con una identidad prestada, dejó a todos boquiabiertos. No era la historia de inmigración que nos habían contado, la de un barco y una nueva oportunidad. Era una fuga de película, una huida desesperada de una mujer joven hacia lo completamente desconocido, arrancándose de raíz a sí misma para plantar algo nuevo en tierra extraña. Nuestra historia familiar, que siempre habíamos creído lineal y comprensible, se reveló como un entramado de ficciones necesarias, de medias verdades tejidas para proteger un núcleo de dolor y miedo tan profundo que había requerido una vida entera de silencio para contenerlo. El secreto no solo cambió el pasado, cambió nuestro presente y nuestro futuro. De repente, éramos parte de una narrativa mucho más grande y más trágica de lo que jamás habríamos imaginado. Éramos los descendientes de Alina Mensikov tanto como de Elena Pérez. Éramos el resultado final de su increíble valor y su inmenso sacrificio. Y el peso de esa herencia, tan diferente a la que creíamos tener, comenzó a asentarse sobre nuestros hombros, pesada y al mismo tiempo, extrañamente honorable. La mujer que estaba frente a nosotros ya no era solo nuestra abuela. Era una sobreviviente. Y su sangre, y su historia, corrían por nuestras venas. El peso de la verdad flotaba en la capilla, tan denso y tangible como el aroma a cera y flores mustias. La conmoción inicial comenzó a sedimentar, dejando al descubierto un paisaje emocional devastado pero extrañamente quieto. El secreto había explotado como una bomba, y ahora, entre los escombros de la realidad que conocíamos, surgía la posibilidad de construir algo nuevo. Algo verdadero. La primera en moverse fue mi tía Clara, la más sensible de los hermanos. Con los ojos hinchados y brillantes de lágrimas frescas, pero con una determinación nueva en la mirada, se separó de su marido y dio 2 pasos titubeantes hacia la abuela, hacia Alina. Se detuvo frente a ella, y durante un largo segundo, solo se miraron. 2 mujeres separadas por una mentira de décadas, por un océano de dolor no dicho. ¿El cuento de la princesa del bosque de abedules?, preguntó Clara, su voz era un hilo tembloroso. El que me contabas cuando tenía pesadillas. Era un cuento de tu verdadera infancia. La abuela Alina asintió lentamente, una nueva oleada de lágrimas llenando sus ojos. Sí, mi solnisco. Sí lo era. La palabra cariñosa en ruso sonó extraña y antiquísima, una reliquia verbal que había sobrevivido al exilio. Fue como si esa pequeña confirmación, ese puente tendido entre el pasado real y el presente inventado, rompiera el último dique. Clara cerró la distancia que la separaba y abrazó a su madre con una fuerza desesperada. No era el abrazo de una hija a la madre que resucitó, sino el abrazo de una mujer que finalmente abrazaba a la verdadera mujer que la había criado, con todas sus sombras y su luz. Te debemos la vida, sollozó contra su hombro. Todo lo que somos, es por tu valor. Ese acto valiente de Clara fue la chispa. Mi padre, con el rostro aún marcado por el shock pero con los ojos más claros, se acercó. No dijo nada. Simplemente puso una mano en el hombro de su madre y otra en la espalda de su hermana, inclinando la cabeza en un gesto de aceptación y de un doloroso y profundo respeto. Uno a uno, la familia fue acercándose. Ya no había espacio para la ira o el reproche. La enormidad de su sacrificio, la magnitud de su miedo y la profundidad de su amor por nosotros, que la había llevado a vivir una mentira y luego a fingir su propia muerte para protegernos de un fantasma, lo eclipsaba todo. Las preguntas y los reproches llegarían, seguramente,
Pero en ese momento, en la capilla fría, solo importaba la verdad y el alivio Row de tenerla de vuelta. El ataúd, mudo testigo de la farsa, parecía ahora un triste artefacto de un plan desesperado. Las flores, símbolos de un duelo equivocado, empezaban a marchitarse de verdad. El sacerdote, conmovido y confundido, observaba la escena en silencio, como presenciando un milagro de una naturaleza que no entendía, pero que respetaba. La reconciliación no fue un festejo. Fue un acto solemne, un reconocimiento silencioso del dolor compartido y de la increíble resistencia de la mujer que teníamos delante. Era el cierre de una herida que ni siquiera sabíamos que teníamos, la herida de no conocerla realmente, de amar a una sombra. Ahora, la sombra se había hecho carne de nuevo, más real y más compleja que nunca, y en lugar de alejarnos, esa verdad nos unió con una fuerza que el engaño nunca podría haber igualado. El secreto había sido la pared que nos separaba de ella. Ahora, derribada, nos encontrábamos en el mismo lado, mirando juntos hacia un futuro incierto, pero por primera vez, honesto. El ambiente en la capilla había transitado del shock lacerante a una calma electrizante, cargada de una emoción nueva y frágil. El ataúd, mudo y absurdamente vacío, era ahora una reliquia de un plan desesperado, un peón en una partida de ajedrez que nunca debió jugarse. Las coronas de flores, antes símbolos de duelo, parecían ahora decoraciones macabras y fuera de lugar. La prioridad ya no era despedir, sino reconectar. Fue mi padre quien, con una voz aún quebrada pero firme, tomó la palabra. No podemos quedarnos aquí, dijo, mirando a la abuela Alina con una mezcla de asombro y una protectividad renovada. Este lugar no es para nosotros. No más. La mirada de la abuela, de Alina, fue de un agradecimiento infinito. El cementerio, la capilla, todo olía a muerte, a la que ella había fingido y a la que nosotros habíamos aceptado. Permanecer allí era profanar el milagro de su regreso. Salimos de la capilla en un grupo compacto, una procesión invertida. No había ataúd que cargar, solo el brazo de mi madre firmemente enlazado con el de la abuela, como si temiera que fuera a desvanecerse como un fantasma si la soltaba. La luz gris del exterior nos pareció increíblemente viva y dulce después de la penumbra funeraria. No fuimos a casa de mis padres. El ambiente allí aún estaría impregnado del dolor de los preparativos, de la ropa negra planchada y de los restos de la comida que nadie quiso. En cambio, fuimos al pequeño apartamento de la abuela. Su apartamento. El nido que ella había creado, el escenario de su vida como Elena, que ahora se convertía en el lugar donde Alina podría, por primera vez, ser ella misma. Al cruzar la puerta, el aroma a talco y jazmín nos envolvió como un abrazo familiar. Pero esta vez, no era un aroma fantasmal. Era real. Ella estaba allí, viva, respirando ese mismo aire. La dinámica era extraña, surrealista. Nos sentamos en el salón, los mismos lugares que habíamos ocupado incontables veces, pero todo era diferente. Las fotografías en las paredes, ella y el abuelo Ramón, ella con sus hijos jóvenes, ya no eran imágenes de un pasado sencillo. Eran artefactos de una narrativa compleja, testigos mudos de una doble vida. Y entonces, comenzó a suceder. Lentamente, titubeante al principio, como descongelándose después de un largo invierno, la abuela Alina comenzó a compartir. No fueron grandes revelaciones dramáticas, sino pequeños detalles, destellos de su vida real que salían a la luz después de décadas de encierro. Señaló una pequeña acuarela abstracta que siempre había colgado en un rincón. «Esto me lo dio mi madre la noche antes de que me fuera», dijo, su voz suave. Ella pintaba en secreto. Decía que los colores eran una forma de libertad. Nunca le habíamos prestado mucha atención a ese cuadro. Ahora, era un tesoro. Habló de por qué siempre ponía sal en el alféizar de la ventana. Una vieja superstición rusa, confesó con una sonrisa tímida. Para alejar a los espíritus malignos. Nunca pude dejarlo. Cada anécdota, cada recuerdo compartido, era un ladrillo en un nuevo puente que se construía entre nosotros. Ya no éramos su familia escuchando las historias de la abuela Elena. Éramos la familia de Alina Mensikov conociéndola por primera vez, descubriendo los matices,
los miedos, las pequeñas yoís y supersticiones que formaban el tapiz de su verdadera identidad. Esa tarde, en su salón, no hubo lágrimas de dolor. Las hubo de catarsis, de alivio, de la alegría abrumadora de una segunda oportunidad que nadie en la historia de nuestra familia había tenido jamás. El funeral había sido el final de una mentira. Esta reunión, íntima y cargada de verdad, era el primer capítulo de una nueva historia. Estábamos creando, en tiempo real, los primeros recuerdos verdaderos con la mujer que creíamos haber perdido para siempre. Y cada palabra, cada risa nerviosa, cada pregunta curiosa, era un regalo inesperado, un momento robado a la muerte y dedicado a reconstruir, con honestidad, el amor que siempre había estado ahí, pero que ahora, por fin, podía respirar al aire libre. La luz del atardecer se colaba por la ventana del apartamento, pintando de oro los rostros de la familia reunida. El aire, que horas antes olía a pérdida y cera funeraria, ahora estaba cargado de emociones crudas, de verdad recién horneada y del aroma reconfortante del té que la abuela Alina había preparado en su vieja tetera de porcelana, otra reliquia de un pasado que ahora entendíamos. El caos inicial había dado paso a una calma profunda, serena. Ya no éramos una familia en duelo, éramos un grupo de exploradores, cartografiando juntos el territorio recién descubierto de una vida entera que había estado escondida a plena vista. La abuela Alina, con las manos entrelazadas alrededor de su taza, miró a cada uno de nosotros. Sus ojos, esos mismos ojos claros que nos habían mirado con amor durante décadas, ahora tenían una profundidad nueva, una tristeza sabia y una paz conquistada a un precio terrible. «Hijos míos», comenzó, y la palabra sonó más cierta que nunca, cargada de todo el peso de su historia. «He pasado mi vida entera teniendo miedo. Miedo a que el pasado me alcanzara. Miedo a que os hiciera daño. Miedo a que, si os contaba la verdad, me mirarais como a una extraña, o peor, con lástima». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas en el idioma que había adoptado para sobrevivir y que se había convertido en el vehículo de su amor por nosotros. «El miedo es una prisión. Construís los barrotes con vuestras propias manos y luego os sentáis en la celda, convencidos de que no hay otra opción. Mi mayor error no fue huir. No fue crear una nueva vida. Mi error fue pensar que el amor que sentía por vosotros, y el que vosotros me dabais, no era lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad. Fue subestimaros. Subestimarme a mí misma». Su mirada se posó en mi madre, luego en mis tíos, y finalmente en nosotros, los nietos. Fingir mi muerte fue el acto de cobardía más grande de mi vida. Pero también fue el acto de amor más torpe y desesperado que pude concebir. Creí que al desaparecer, os liberaba de la carga de mi secreto, de cualquier peligro que pudiera venir con él. Pero solo os cargué con un dolor mucho mayor. Por eso hoy, al ver vuestro dolor, supe que tenía que elegir. Seguir viviendo con miedo, o confiar en el amor que hemos construido juntos. Se llevó una mano al corazón. El amor no es solo abrazos y comidas familiares. El amor es también valor. El valor de ser visto tal como uno es, con todas las grietas y las sombras. Y el perdón es la llave que abre la puerta de esa prisión de miedo. No os pido que me perdonéis por ser quien soy. Os pido que me perdonéis por no haber confiado en vosotros para amar quien soy. Sus palabras nos llegaron a lo más hondo. No había reproche en ellas, solo una honestidad brutal y humilde. La lección era clara. El amor verdadero no puede construirse sobre una mentira, por bien intencionada que sea. Y el perdón no es olvido, es la decisión consciente de aceptar la imperfección humana y elegir el amor por encima del resentimiento. Mi madre se inclinó hacia adelante y tomó las manos de la abuela entre las suyas. «No hay nada que perdonar, mamá», dijo, y su voz era firme, llena de una compasión adulta que no tenía antes. «Solo, gracias. Gracias por confiar en nosotros al final. Por elegirnos». Esa fue la lección final, la que transformó el día más triste de nuestras vidas en el más revelador. La abuela Alina no solo nos había regresado a ella, nos había regalado una verdad sobre el amor y el perdón que redefiniría para siempre cómo nos relacionábamos como familia. El secreto ya no era una sombra que nos separaba. Era la prueba de que,
Incluso después de la mentira y el dolor más profundo, el amor, cuando es auténtico, tiene el poder de sanarlo todo, de reconstruirlo todo, de darle la vuelta a la misma muerte para regalarnos una segunda oportunidad. Y esa lección, grabada a fuego en nuestros corazones, era el legado más valioso que Alina, nuestra abuela, podría habernos dejado.